En Rimana Podcast, en el episodio número 15, tenemos como invitada a María Belén Lupera, quien es árbitra profesional de fútbol, que ha obtenido la Escarapela FIFA, el máximo galardón de árbitros profesionales. Vamos a hablar sobre el emprendimiento femenino. Hola gente, bienvenidos a un nuevo podcast más, episodio número 15. Y como siempre acá en Rimana Podcast tenemos invitados de lujo, ¿no? El día de hoy, como ya lo vieron en el intro, tenemos de invitada a María Belén Lupera. Ella es árbitra profesional de fútbol, tuvo la Escarapela FIFA, ¿no? Este galardón que es lo máximo al nivel de arbitraje, con lo cual le permite estar presente en torneos internacionales como Sudamericana, Libertadores, inclusive en poder pitar un mundial de fútbol. Para mí es un lujo y un honor estar aquí con María Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rimana Podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Listo, bueno, vamos a seguir conversando. Esto del arbitraje hemos visto, ¿no? En televisión es muy popular el fútbol, pero siempre ha estado impartiendo justicia un hombre. El deporte mismo de fútbol, la mayor parte de veces vemos protagonistas a hombres, ¿no? Ahora, con esta creación de la nueva Superliga Femenina, también vemos ya chicas, mujeres en el referato, siendo parte del fútbol, impartiendo justicia como la máxima autoridad. ¿Qué tal es esto de ser árbitra, no? ¿Cómo lo sientes? Bueno, a mí me encanta ser árbitra. Es una pasión, es lo que me gusta hacer. Y si bien es cierto, como lo mencionaste, siempre ha sido un deporte más de varones que siempre han estado ahí, tanto jugando como dirigiendo. Y siempre nosotras como árbitras ya estuvimos desde antes, solo que no eran transmitidos los partidos y no éramos muy conocidas en las formativas de los campeonatos nacionales. Pero ahora con la Superliga Femenina se abrió más la puerta para que nos conozcan a las árbitras, para que sepan que hay árbitras, que también estamos ahí luchando a veces contra los varones, a veces con los varones, de la mano, porque somos un equipo también, ¿no? Entonces, sí se ha abierto mucho, tanto el campo, tanto para las jugadoras como para nosotras los árbitras con la Superliga Femenina. Muy bien, sí, es verdad, es una nueva ventana y la que se tiene que seguir abriendo. Siempre empezar en este mundo es difícil, sea cual sea la profesión, emprendimiento, trabajo, algún estilo de vida. ¿Cómo empezaste tú? Me imagino que te gustaba el fútbol desde niña. Al principio tal vez fue por hobby, después le viste ya como una oportunidad de vida, como una profesión en sí, dedicarte al 100% y que puedas tener también tus mayores ingresos por acá. Así es, al inicio, bueno, a mí me gustaba el fútbol desde niña, desde que tenía unos 8 años yo veía fútbol, el campeonato nacional. Me gustaba jugar, bajar al patio, patear el balón, irme con mi hermano, patear el balón, jugar, aunque no me hacían jugar porque era mujer, porque era chiquita, pero ahí estaba yo metida. Incluso a mi hermano no le gustaba llevarme tampoco, pero bueno. Y me gustaba el fútbol, entonces se dio la oportunidad en el 2010 que mis hermanos pertenecían a la asociación de árbitros de manera amateur, pitaban los barriales. Entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué, Belén? Va a haber un curso, vamos, tú eres alta, tú vas a llegar muy lejos, puedes ser árbitro internacional, puedes viajar por todo el mundo. Y como me gustaba el fútbol y creo que en ese tiempo el fútbol femenino no era nada, ¿no? Dije, bueno, vamos a intentarlo. Me gustaba las reglas de juego, me gustaba aprender, entendía muchísimas cosas que antes no sabía y era bonito. Sin embargo, no me gustaba en sí el arbitraje, no me gustaba ir a dirigir por el hecho del machismo,
no me gustaba ir a dirigir porque apenas tenía 15 años y en realidad no sabía qué quería para mi vida tampoco. Ustedes saben que en ese tiempo, a esa edad, uno se piensa otras cosas, ¿no? Pero con el paso del tiempo y más o menos en el 2014 me di cuenta que le fui cogiendo cariño, le fui cogiendo amor y pasión y ahora es algo imposible que me digan, déjalo, no, no, no puedo dejarlo. Sí, cuando uno se tiene pasión, vocación y ama lo que hace, es lo mejor, ¿no? La satisfacción. Así no me paguen nada, pero me gusta a mí hacer esto. Y después cuando lo haces de corazón, así no te pagues y ven que te dando un rubro importante, es el mejor trabajo que se puede tener, ¿no? En esta parte tú decías que, bueno, al principio tal vez pitabas partidos de hombres y había tal vez cierto inconveniente con que tú eras la árbitra y tal vez, no sé, comentarios o querían como que hacerte de menos o algo. ¿Sufriste tal vez de machismo por parte de los jugadores? Sí, en realidad sí, hasta ahora no es que se ha erradicado completamente, pero al inicio era bastante, porque no habían muchas mujeres que dirigían los partidos. Entonces, a veces yo escuchaba que decían, pero es una mujer, y como era niña, o sea, Ujú. era adolescente, y no tiene ni la edad para estar aquí, ¿por qué le mandan a ella? Y ya no le manden a ella, y bueno, uno iba demostrando poco a poco con las decisiones que se tomaba y el carácter que se tenía, que se tiene, que yo estaba en la capacidad de estar ahí, ¿no? Y ya luego con el tiempo yo creo que un poco también es darse a conocer y ya las personas a uno le van conociendo y saben que, no, no, ella sí dirige bien o incluso pueden pensar, no, ella no dirige bien, pero por lo menos tiene carácter, ¿no? Bueno, de todo piensan las personas, ¿no? Entonces, sí, al inicio y hasta ahora, no tanto ahora, pero sí, sí, sí se sufre de eso. Sí, importante lo que mencionabas, el carácter, ¿no? ¿Cómo es esta parte? Sabemos que los árbitros tienen que primero estar físicamente en condiciones, saberse las 17 reglas del fútbol, pero esta parte del carácter, porque el fútbol, aparte de ser un deporte, también se maneja mucho las emociones, tanto de los jugadores como también de la hinchada, que empieza a presionar, también el director técnico, los familiares de los jugadores. Todo el mundo quiere tener la razón en un deporte, pero al final el que toma la determinación siempre va a ser el juez central. ¿Les educan tal vez a ustedes en cómo tratar a las personas, cómo manejar los momentos, no sé, identificar perfiles de riesgo, situaciones que se pueden presentar dentro de la cancha? Nos aconsejan, sí. Por ejemplo, los árbitros que tienen más experiencia, llámese Cristian Lescano, Mario Romero, Carlos Vallas, Alejandro Lupera, en este tiempo, ¿no? Me refiero. Eh, Van a ver a un árbitro que está dirigiendo antes y no manejó bien sus emociones, porque eso influye bastante. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Aquí debes de hacer así, debes de actuar de esta manera y no comportarte de esta manera, porque vas a provocar que los jugadores se calienten más, se enojen más, que la hinchada te grite más. Con respecto a la hinchada es nada, o sea, por el uno me entró, por el otro me salió, en realidad X, por así decirlo. Que se maten diciendo lo que digan, al Sí, final. al final soy yo la que toma las decisiones, ¿no? No pueden ellos venir a tomar una decisión por mí, ni influir tampoco. Pero sí es bastante complicado y yo creo que a veces los jugadores y las personas que van a ver fútbol no entienden eso. Por ejemplo, hoy tuve el peor día de mi vida y en la noche tengo que ir a dirigir un partido. Claro, O sea, tengo que dejar todo lo que yo paso, todo lo que esté pasando ahí y entrar a dirigir, entrar a concentrarme. A veces es imposible concentrarse, pero hay que estar al 100% y es muy importante controlar las emociones, manejar las emociones, saber en dónde estamos parados y a qué fuimos a ese lugar. muy bien. Bueno, tú nos contabas, ¿no? Que empezaste muy niña, empezaste en Barriales. ¿Cómo ha sido este trajín de todo este recorrido de fútbol, ¿no? Empezar desde los Barriales, desde la parte de abajo y ahora poder irnos hasta poder pitar. Me parece que tú estuviste en la final de la Superliga Femenina. Así es en el 2021. Así es. ¿Cómo ha sido todo este trajín desde la Belén que le veías por hobby, niña que iba por tal vez por curiosidad, hasta poder llegar a este
certamen y recibir esa medalla de árbitro que pitó a la final? En realidad ha sido un proceso muy difícil, muy complicado. Yo creo que porque al inicio no me gustaba, ¿no? Porque si me hubiera gustado desde el inicio, yo creo que la rompía hace rato, no sé, o todo está hecho para que sea cuando deba ser. Pero ha sido un proceso muy difícil, muy complicado, entrenamientos todos los días, nosotros estamos obligados a cumplir en la semana charlas arbitrales, técnicas arbitrales, entrenamientos y aparte prepararnos nosotros si queremos ser mejores, o sea, no quedarnos ahí estancados con tengo que cumplir y ya, o sea, yo entreno a veces el doble o el triple por llegar a lo que quiero, a lo que quise con respecto a la escarapela. Entonces, al inicio me mandaban en realidad solo 7:45 y 9:45 en Juan Benigno Vela. Imagínate en ese frío, a aprender literalmente, a ganar experiencia. Por allá cuando recién me gradué y era muy complicado. Mi mamá me acompañaba, yo tenía 15 años, obviamente no podía ir sola, ¿no? Y mi mamá me acompañaba, mi mamá iba conmigo, a veces también mis hermanos. Y hubo un tiempo que ya mi mamá dejó de acompañarme porque ya fui teniendo más experiencia, eh, ya me mandaban ya no solo a Juan Benigno, ya me mandaban partidos de las 12, de las 2, que son como que un poquito más complicados. Y ahora que ya estoy acá, mi mamá me ve por la tele a veces. Sí, sí ha sido muy difícil, pero ha sido mucha constancia y disciplina y sobre todo perseverancia, porque como dije al inicio, o sea, en realidad creo que nadie daba nada por mí y yo creo que yo tampoco no creía en mí al inicio y me fui demostrando poco a poco que soy capaz, que tengo las cualidades, que tengo la capacidad de llegar lejos y bueno, estamos en el camino, ¿no? Así es. Y bueno, en este camino, como vimos en el intro también, tú pudiste dirigir, ¿no? Un partido, se puede decir, no era oficial, pero era profesional entre Muchurruna y Barcelona, que Barcelona es el equipo que mayor hinchada en el Ecuador tiene, y Muchurruna, que igualmente es un equipo profesional, tiene su estadio y era un partido de inauguración que transmitido por televisión abierta y todo. Tal vez no fue la primera vez que dirigiste ya a varones. No sé si fue la primera vez de equipos profesionales que lo dirigiste, pero ¿cómo lo tomaste este momento? En realidad sí fue la primera vez que dirigí un partido de equipos de Liga Pro. Em, para mí fue muy gratificante, fue un momento espectacular donde tenía que aprovechar esa oportunidad, porque en realidad Mushugruna fue quien pidió que yo esté ahí para entregarme Un el reconocimiento. reconocimiento, así es. Entonces, yo no sé quién dio la idea de que yo dirija el primer tiempo, o sea, que dirija el partido, pero como ya habían seleccionado a los árbitros que iban a dirigir, entonces quedaron que solo dirige el primer tiempo. Y en el entretiempo me iban a dar el reconocimiento, entonces para mí fue muy bonito, fue una experiencia increíble, fue un poco de una cucharada de lo que se viene, ¿no? Porque uno se prepara para eso, para llegar hasta Liga Pro. Entonces fue una experiencia única dirigir a Barcelona, que es el equipo que llena estadios, el equipo que más hinchada tiene, que yo veía desde chiquita cómo jugaba Barcelona cuando ascendió el Mushugruna, cómo jugaba el Mushugruna, iba a los estadios a ver los partidos y ser yo quien dirigía ese encuentro el primer tiempo. Entonces fue muy bonito. Fue diferente, fue completamente diferente el fútbol, la rapidez de los jugadores, la técnica, la agilidad de los jugadores. Entonces yo estaba ahí y luego me hice un análisis y dije, todavía me falta mejorar muchas cosas si quiero llegar hasta allá, pero en ese camino estoy. Pero en realidad fue muy bonito. Incluso ahí estuve con mi hermano y compartir con tu familia, con tu hermano, con la persona con quien veías antes por televisión. Entonces fue algo espectacular. Muy bien, qué gratificante debe ser para ti eso y sentir. Importante lo que dices tú, ¿no? Tener una retroalimentación tú misma, una autocrítica, revisar y aquí me faltó, aquí
tengo que mejorar para, como dices, estás en un camino y el gran objetivo es poder llegar ya a pitar en Liga Pro. Esta era un poco la curiosidad también, ¿no es cierto? Tú eres de Carapela FIFA. ¿Cuándo tú puedes llegar a pitar un partido oficial de Liga Pro? Nosotros hemos visto que hay bastantes mujeres, por ejemplo, en el último Mundial del 2022, Estefanía Frappap me parece que es el nombre de esta árbitra que fue la que pitó ya un partido en el Mundial en en fase de grupos, ¿no? Hemos visto también a esta misma árbitra que ha pitado Champions. A nivel de Sudamérica no ubico, bueno, mucho a las árbitras, pero hay también en torneos ya de Libertadores, de Sudamericana. Aquí a nivel de Ecuador, Mónica Amboya ha estado presente, es parte del VAR también casi en todas las fechas. ¿Cuándo tú puedes llegar, cuándo te proyectas tú llegar y qué es lo que necesitas para poder estar alguna vez dirigiendo un compromiso por Liga Pro? Por Liga Pro. Bueno, eso es lo que se proyecta. Solo tengo que pasar la prueba de varones y se abriría una puerta inmensa para mí. Y esperar las oportunidades que nos den los miembros de la Comisión Nacional de Arbitraje después de pasar esa prueba, ponernos en un partido y demostrar que tenemos la capacidad para seguir saliendo ahí. Ya, ¿y cuál es esta prueba que tienes que pasar a los varones? Es la misma que damos, son 6 piques de 40 metros en 6 segundos y 10 vueltas corríamos 75 metros, descansamos 25, lo corremos en 15 segundos y descansamos 18 segundos. Esa es la prueba. Ya, son pruebas físicas netamente. Pruebas físicas. Ya, y en la parte de actuaciones, de conocimiento, de aplicar bien las reglas de fútbol, ¿en eso se califica, no se califica o más importante es lo físico? En realidad, yo creo que ahí estamos en la capacidad, porque siempre nos evalúan igual de manera académica, siempre nos califican los partidos, si tomamos o no tomamos buenas decisiones, estamos en constantes charlas y en lo académico yo creo que estamos al mismo nivel, se puede estar en el mismo nivel. Listo. Y para el Video Assistant Referee, que bueno, ahora está bastante común en todos los partidos, ¿cómo es el proceso? Tal vez tú estás cerca de poder ser también árbitra en el VAR, estar presente en Liga Pro. Vemos que me parece que para la segunda fase se planea que todos los partidos tengan VAR y puede ser también hay una posibilidad en la que puedas actuar en Liga Pro. Sí, para poder salir como VAR se necesita la certificación VAR. Tanto el árbitro como los que están en el VAR necesitan la certificación VAR. O sea, si yo voy a salir en un partido como central, voy a pitar un partido que hay VAR, debería tener la certificación. Y la certificación de igual manera te la da la Comisión Nacional de Arbitraje y mediante cursos. Entonces, pero sí es bastante preparación, estar practica, porque sí es muy complicado. Yo estuve en un curso VAR a finales del año anterior y es mucha concentración, es ver lo más pequeño, estar ahí atento, concentrado siempre. Y bueno, no pasé a la siguiente fase de esa certificación, pero ya tuve la primera parte de la certificación, por lo menos. Entonces, se puede dar la oportunidad de que llamen a más personas para la segunda parte de la certificación y ahí se puede asistir. Como VAR, muy bien, interesante. Dentro de las curiosidades, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo es ser árbitro, que muchas de las personas siempre vemos al árbitro, hay personas que se dedican a estar hablando al árbitro, a decir, no, el árbitro no ve nada, que siempre con ese sesgo de hincha, ¿no? Que uno quisiera que el árbitro al equipo favorito todo le pite y le dé haciendo los goles por poco. Entonces, son cosas que no se sabe. ¿Cómo es estar dentro del terreno de juego? ¿Cómo es ponerse el uniforme de árbitro, tener esa seriedad, tener esa también lucidez mental, ¿no? Para poder dirigir y saber dilucidar bien entre momentos del fútbol? El fútbol es muy explosivo, es muy de emociones. ¿Cómo es ser árbitro dentro de un terreno de juego? En primer lugar, hay que tener lucidez física y lucidez mental.
Porque si yo no tengo lucidez física, llega el minuto 85 y no tengo oxígeno en el cerebro tampoco para tomar una buena decisión. Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Porque el partido está de ida y vuelta, ta, 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 ta. Entonces, a veces ya en los últimos minutos hay que calmarnos, tranquilizarnos para tener una lucidez mental. Igual es tener carácter, coraje, estar concentrados, lectura de juego, saber qué intenta hacer o qué quiso hacer el jugador, descifrar igual a veces las emociones que tiene un jugador, por qué un jugador empezó a gritar, por qué un jugador empezó a reclamar, quizá yo fallé, eso se va analizando en el transcurso del partido, porque, o sea, somos humanos y también podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, todo el partido estuvo bien hasta el minuto 30 y me empezaron a reclamar. ¿Por qué me empezaron a reclamar? Porque no les pareció esta decisión que tomé. Entonces, también se juega con el cuerpo técnico, igual analizar qué pasa en el cuerpo técnico, para eso se tiene el cuarto árbitro que realiza la parte administrativa. Y es estar en absolutamente todo. Si tú estás aquí en la jugada, debes de estar allá observando que no se golpeen y debes de estar escuchando allá que el director técnico te está gritando. Y, por ejemplo, aquí en los complejos abiertos, que el hincha te está gritando y que tiene intenciones de ingresar al terreno de juego. De igual manera me ha pasado en el complejo del Macará que un perro se va a entrar, entonces debes de estar pilas que el perro no vaya a interferir en la jugada. Entonces es una concentración increíble que tú debes tener. De igual manera debes ser asertivo, debes tener una buena comunicación, debes tomar buenas decisiones, debes correr, debes ubicarte bien, debes tener una buena comunicación con tus compañeros, incluso si te alzaron una banderola, ¿por qué fue? Chévere, te corroboro si fue fuera de juego. A veces se conversa, se ve la falta, ¿no es cierto? Y se sanciona. ¿Tú cómo la viste? Para mí no hubo fuerza excesiva, solo fue temeridad. Chévere, amarilla, para mí también fue lo mismo. O no, roja, roja, le pateó en la cara. Entonces son cosas que a veces, detalles que uno no se ve porque estuve detrás de los jugadores, porque se me cruzó un jugador. Entonces, de igual manera, ya hablé de las emociones, pero lo vuelvo a recalcar porque también influyen mucho. A veces se te pasa por la cabeza, por ponerte un ejemplo, ¿no? Apagaría el arroz y tú en el partido, no, concéntrate. Entonces son cosas que a veces te pasan, que tú a veces no puedes controlar, pero estás en la obligación de hacerlo para tener un buen desempeño en el partido. Efectivamente, todos somos humanos y el árbitro también, ¿no? Y tiene que tener y sobrellevar esas emociones. Dentro de la comunicación, árbitro, jugadores, jugadoras, hemos visto, ¿no? Por ejemplo, se cobra un tiro libre, el árbitro va, que habla con el uno, que habla con el otro. Hay árbitros que yo he visto cogen amarilla, amarilla y se acabó. Otros que van, que hablan, que les traen a un lado. ¿Qué es lo más asertivo, ¿no? Hablar con el jugador, dialogarle, advertirle una vez, acudir con las tarjetas. ¿Qué es lo más asertivo, se puede decir? Yo creo que depende de cómo está el ambiente del partido, depende de qué jugador sea, depende de los equipos también, depende del marcador, depende de muchas cosas. Lo que generalmente yo hago es primero llamarle la atención, decirle, te estoy observando, le estoy viendo, no más. Pero si ya otra vez hace lo mismo, amarilla. Lo que sí a mí no me gusta y no creo que esté bien es cuando los jugadores gritan, pero qué pitas, por ejemplo, ¿no? Y es, o sea, ¿por qué me gritas? Yo no te estoy gritando. Ni en mi casa me gritan, ni mi mamá me grita. ¿Y por qué tú me vienes a gritar? O sea, respétame. Y ahí, o sea, el reglamento nos da para amonestar por reclamos. Entonces ahí es cuando se ganan las amarillas los jugadores, más por desaprobaciones. Por desaprobaciones. Dentro de un partido caliente, por ejemplo, está perdiendo 1-0 y está con posibilidades de empatar y el punto le sirve al equipo. Y el equipo contrario empieza como que a quemar tiempo, salta por ahí y se da unos 2, 3 trompolatines y empieza
a estarse ahí como babosa con sal, así, el jugador. Y tú viste que fue un choquecito y hace un poco de teatro. Tú sabes que está fingiendo, pero el jugador no se quiere levantar. ¿Qué le va y le dice el árbitro a un jugador de este tipo? De eso se encuentra mucho y en cada partido. Lo que yo acostumbro es acercarme a decirle que el reloj está contando el tiempo que él está perdiendo, que si quiere ser atendido, va a entrar, él va a salir y se va a adicionar todo el tiempo que él pierda. Generalmente se paran de una. Pero, o sea, también analizándonos, si ya vi, como tú dices, que fue un choquecito así nomás, como que yo voy y le digo eso, pero si ya veo que fue algo más grave, por ejemplo, pasa que les cogen los calambres y se nota, o sea, estábamos conversando antes, te dije que soy fisioterapeuta, y se nota un calambre, se nota cuando en realidad está lesionado. Entonces, de ahí sí se procede, como dice el reglamento, a hacer ingresar el cuerpo médico, a sacarle al jugador si es que no tuvo una tarjeta el que hizo la falta o algo así. Y ya. Y si no, también otra que sí funciona es hacerle ingresar de una al cuerpo médico. Ingrese y para afuera. O ya, que salga, que sea retenido Ajá, afuera. que la atiendan afuera. Listo. Dentro de esto de, bueno, estamos en Ecuador y lastimosamente acá hay la denominada viveza criolla que no nos ayuda en nada, ¿no? A veces uno por ser más salsa dice yo soy el más vivo, pero no es así. Y hemos visto estas mañas desde el arquero, desde el pasabolas, cómo nosotros podemos actuar ante la viveza criolla, ya propiamente como árbitra, tratar de cambiar esto, porque hemos visto desde que empieza que un jugador camina lento, que el cambio, que me saco la venda, que me despido, que profe, éxitos, que le vaya bien. ¿Cómo se puede un poco esta viveza criolla ir controlando en el escenario deportivo? Yo creo que la viveza criolla se puede controlar con las tarjetas. La única Porque forma, la aplicando el única forma, reglamento. aplicando el reglamento, no hay de otra. Porque si tú vas conversas, o sea, es peor. Y se demoran más y se tardan más. Entonces, si tú ya vas, o sea, obviamente te ve el resto del equipo, ¡hey, te va a amonestar, sal rápido! Entonces, los compañeros mismos le presionan para que salgan, si no, amarilla o roja, depende de lo que hagan, ¿no? Claro. Conforme al reglamento. Listo. Y bueno, en esta parte el reglamento está, ¿no es cierto? Pero ahí hemos visto ciertos árbitros, por ejemplo, en la parte que les reclaman. Hay árbitros que no, que se dejan, que sí. Y es como una mala costumbre. Y cuando viene un árbitro y le coge y le amonesta, se viene algo que por costumbre no lo aplicas. El rato que tú lo aplicas se ve como extraño, como que fuera novedad. Y se van en contra del árbitro. Estas partes también, ¿cómo las manejan? Dentro del colegiado. Desde el primer minuto que un jugador empieza tal vez revoltoso o empieza a estar hecho el salsa, así como se dice en términos criollos, hay que aplicar el reglamento. ¿Cómo les capacitan o cómo entiende cada árbitro esto? O sea, se supone que el reglamento empieza desde que suena el silbato, ¿no? Y yo ya creo que depende de cada árbitro. Si yo como árbitro sé, porque uno ya se conoce a los jugadores como son. Si tú me reclamas una, yo sé que controlándote, o sea, hablándote, tú te vas a tranquilizar y me funciona, entonces ya. Pero si hay otro que es revoltoso y que tú le hablas y no, entonces el reglamento. Pero obviamente el reglamento se debe aplicar desde el minuto que empieza, desde que suena el silbato hasta que el pitazo final. Pero ahí ya es cuestión de cada árbitro y cómo se sienta mejor. Y también yo creo que influye mucho la personalidad y el carácter de cada árbitro. Porque uno puede venir, pa, a mí no me digas nada, y otro no, pero tranquilo. Entonces sí influye mucho eso también. Listo. Bueno, el arbitraje, es un mundo del fútbol, no dentro del fútbol, es la máxima justicia, es como el que hace jugar, el que hace respetar, el que pone las leyes. Para llegar al nivel donde tú estuviste, ya hablamos un poquito, que se empieza desde abajo, como todo, ¿no? Desde barriales, desde torneos amateurs, etcétera. ¿Qué le podrías tú recomendar a una persona que tal vez le gusta el arbitraje, ve muchos partidos de fútbol y quiere ser árbitro en algún momento? Lo que le puedo recomendar es que se arriesgue, que siga el curso. Si hablamos de cuestión rédito económico, al inicio no da, en realidad. Soy muy sincera, al inicio no da. ¿Por qué? Porque hay que pagar el curso, porque hay que pagar el ingreso a una asociación que de ley debes pertenecer. Eh,
tienes que invertir en tarjetas, silbato, banderolas, zapatos. Entonces, al inicio no da tanto, pero yo creo que con el pasar del tiempo eh, es muy bueno, es muy bonito, sobre todo eso es muy bonito, es otro mundo que se vive, se forja mucho el carácter, se forja el futuro. Si tú te ves, si a ti te gusta, te gustaría ser árbitro y te ves, no sé, pitando en Liga Pro, pitando en un mundial, porque quién sabe, ¿no? Un niñito diga, yo quiero pitar un mundial, entonces que se arriesguen, que al inicio no es fácil, pero con el pasar del tiempo y con la experiencia que se va ganando, vale la pena absolutamente todo, porque igual conozco casi todos los rincones del Ecuador, son muy pocos los lugares que no conozco gracias al arbitraje, porque de aquí me han mandado al Coca, de aquí me han mandado a Macas, de aquí me han mandado a Cuenca, a Esmeraldas, por el arbitraje he ido a todos esos lugares, entonces es muy bonito, es muy interesante, se ve de otra manera el fútbol, se nota que no todo gira en torno a los periodistas, perdón, a los jugadores, a los periodistas, al cuerpo técnico, sino que se ve de otra manera el fútbol, se ve, por ejemplo, yo en el Mundial, para todos de no penal o penal para Argentina, Brasil, quien sea. Y yo con las reglas de juego analizando, explicándole a mi sobrino, explicándole a las personas con las que vimos del fútbol, por qué sí es penal, por qué no es penal, por qué el árbitro fue a ver en el VAR, por qué el árbitro no fue a ver en el VAR. Entonces, como digo, se ve el fútbol de una manera completamente diferente. Sí, importantísimo. Y esta parte también de educar a las personas. Si queremos cambiar un poco, hay que empezar desde los que tenemos al lado, amigos, conocidos, primos, la gente que tal vez nos topamos ahí en una pantalla viendo el fútbol, porque es la típica, ¿no? Ah, este árbitro ni siquiera va al bar. Y cuando le están diciendo por el intercomunicador, tal Claro. vez que la infracción que fue o no fue. Dentro de esta parte, tú nos mencionabas, un árbitro tiene que comprar sus propias tarjetas, banderolas, sprays, intercomunicadores. O sea, el árbitro no les apoyan la asociación de árbitros, la federación no les apoya con nada de estos implementos. No, con los implementos no. Bueno, quizá aquí a nosotros sí nos han obsequiado tarjetas, algunos les han obsequiado silbatos, pero en realidad no es que te diga, a ver, si ustedes se graduaron de árbitros, tengan, les vamos a dar tarjetas para toda su vida de arbitraje. No. Uno tiene que invertir, uno tiene que comprar sus propias cosas si quiere llegar lejos, ¿no? Listo. El cronómetro, el reloj que usan, ¿es alguno especial? No sé, tal vez. ¿O es uno que les ayuda también a ustedes para mantener el estado físico, un Garmin que les vaya indicando cómo van con el corazón, cuántos kilómetros han recorrido, aparte del tiempo, obviamente, que tienen que Claro. tomar? No sé qué, ¿cómo es este cronómetro que usan los árbitros? El cronómetro depende del árbitro, ¿no? Generalmente se inicia con un cronómetro Casio, así inicié yo, Con el típico Casio. con el Casio. Pero luego fui creciendo profesionalmente y me compré un cronómetro que marca los 90 minutos y la adición, incluso marca el descanso y todo eso, o sea, netamente para Para un árbitro. partido, ajá. Y también me compré un Polar que me marca todo lo que mencionaste, como el Garmin, tal cual. Ya. Ajá, entonces depende del árbitro, depende de la proyección del árbitro y de lo que quiera hacer con su estado físico, ¿no? Porque esto ya sabes que mide hasta cuántas veces respiras cuando duermes. Claro, y más que todo esto es importante, como tú decías, el árbitro tiene que tener lucidez mental y física también, es importante. ¿Cuántos kilómetros, cuánto tiempo permanece en actividad los 90 minutos el árbitro? Bueno, no son 90, a veces con tiempo extra y con VAR terminamos jugando, 120. sí, 120, como el partido de Liga Liga Barcelona. Barcelona. Pero, ¿cómo influye, qué más predisposición debe tener una persona que quiere ser árbitro, aparte de saber las 17 reglas de fútbol? Creo que lo he mencionado a lo largo de la entrevista, pero lo voy a volver a repetir. Aparte de la lucidez, del estado físico que debe ser resistencia y velocidad para los cambios de ritmo que hay, también conocimiento de las reglas de juego, también yo creo que
un poco de todo, un poco de psicología, un poco de medicina, un poco de... Ah, también es muy importante la legislación deportiva, saberse los estatutos, saber cuántas fechas le van a sancionar a, más o menos a un jugador porque le golpeó a un otro jugador, porque le golpeó sin balón, entonces todo eso igual está en el estatuto y también es importante saber. También los reglamentos de cada competición. eh, eso es lo más importante. Y de ahí tener carácter, tener automotivación, tener disciplina y nada más. Listo. Bueno, son recomendaciones para todas las personas que tal vez estén pensando o les pique el bichito, ¿no? De De poder, cómo será ser árbitro. de cómo ser árbitro. Sí. A los árbitros les dicen profes, Sí, profe. les disgusta, ya es parte de lo común, Ya es común que nos digan profe, profe, juez, árbitro, referee, señorita, señora, de todo. de todo. Bueno, listo. Ya vamos llegando un poquito a a la parte final. No sé qué tal te gustó, te gusta este ambiente, este podcast donde traemos siempre referentes, en lo que sea deportivo, en su profesión, para que pueda la gente aprender, saber los pros, los contras, lo bonito, lo feo y lo que tiene que afrontar una persona en ciertas profesiones o en la vida mismo. No, en realidad me sentí súper bien, muy cómoda, muy bonito. Yo vi los otros podcasts que han tenido con otras personas y me pareció chévere, me pareció interesante. Incluso le vi por ahí al Fero. Mm. Eh, el Fero es un personaje. Entonces dije, no, chévere, vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal. Y aquí estoy, no me arrepiento de nada. Listo, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestro podcast. Recomendarles a todas las personas que se suscriban a Rimana Podcast, que le sigan igual a María Belén en tus redes sociales para que puedan ver dónde está pitando y que le digan, yo le vi en el podcast y ahora está ya en Liga Pro pitando la final. Entonces también María Belén, que te sigan en tus redes sociales. No sé si cómo estás En en... Instagram como Mabe-Lupera. Listo, entonces ahí para que le sigan. Y conmigo, a la siguiente semana un nuevo podcast aquí en Rimana Podcast.